Bueno, yo soy Agustina Dinamarca, bueno, yo soy física, bueno, egresé de la Universidad Nacional de Cuyo ya hace unos años y empecé, digamos, como a abocarme a la parte de informática y de programación y empecé como a orientarme por ese lado. Desde entonces yo empecé a hacer algunas investigaciones en donde empecé a aplicar este tema de la programación, el machine learning y entre otras cosas. Y bueno, actualmente también doy clases en la Universidad Nacional de Cuyo en una materia de física y también estoy vinculada a una startup que hace, bueno, una tecnología de inteligencia artificial en el área de lo que es educación universitaria. Así que bueno, voy a comenzar. Mi charla se titula Estudio de redes complejas con NetworkX. Les voy a comentar un poco qué son las redes complejas. Bueno, esto está vinculado también con una investigación que hice hace un tiempo, así que bueno, voy a ser breve y concisa. Y bueno, NetworkX es un paquete de Python que se utiliza para el análisis y el estudio de redes. Bueno, esos son los objetivos, como les dije, era una introducción a lo que es este paquete. Por otro lado, introducir algunos conceptos básicos de redes complejas y ver algunos ejemplos concretos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre lo que son los sistemas complejos. Básicamente estos son sistemas que están formados por componentes y que estos componentes interactúan entre sí y dan lugar a ciertos fenómenos emergentes, ¿sí? Esto que quiere decir que básicamente estas interacciones lo que van a hacer es crear información nueva que se va a poder visualizar o observar de alguna manera viendo al sistema en su conjunto. Es decir, que las partes individuales van a carecer de estas propiedades. Un ejemplo sencillo podría ser el líquido, por ejemplo, que se encuentra en esta copa. Podemos ver que bueno, eso presenta cierto color, bueno, transparente, que tiene cierta densidad, tiene bueno, la propiedad de líquido, pero sí sabemos que este líquido está conformado por moléculas de agua y que sí, o sea, que están interactuando entre sí, y que si aislamos una molécula de agua, esta va a carecer de estas propiedades, o sea, no podemos atribuirle la característica de fluidez a una molécula. Sino que, bueno, eso va a surgir de este fenómeno emergente. Algunos ejemplos de sistemas complejos pueden ser, como visto acá, sociedades, ciudades, ecosistemas, entre otras cosas. Una de las cuestiones es que atrás de estos sistemas complejos uno puede desprender lo que son las redes, que básicamente se modelan. Bueno, a ver, acá tengo un ejemplo de una red de interacción proteína-proteína, en donde estas proteínas en una célula se interactúan entre sí. Bueno, en este caso, por lo general, uno suele representarlo con bueno, los objetos, que en este caso son las proteínas, que bueno, son como los nodos de la red, y estas líneas que hay entre las proteínas representan las interacciones, ¿sí? Digamos, una red compleja uno la puede modelar como un grafo, ¿sí? Que son, bueno, estos son objetos matemáticos que bueno, básicamente son esos vértices con links o aristas, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos 4 proteínas que uno las puede ver como 4 nodos con 4 links, bueno, que ahí no se ven, creo que en la segunda imagen, y además esto, digamos, tiene una representación matemática a través de lo que se denominan matrices. Sí, está la representación matricial, en donde, bueno, cada columna y fila representa acá un nodo en la red, y los 0 y 1 en este caso van a representar la existencia o no de interacción. Bueno, en este caso particular, esto se denomina matriz de adyacencia. Sí, este es un ejemplo, una representación ilustrativa de una red, de bueno, cualquier cosa, una red real, bueno, que se dibuja usualmente como los puntos y demás. Después podemos ver ahí unos gráficos que, bueno, asociados a las redes, por lo general suele interesar poder observar lo que son las distribuciones de grado, que uno puede ver, bueno, en la red con qué probabilidad
los nodos presentan conexiones, entonces se puede observar que mientras más, o sea que hay menos probabilidades de que los nodos estén conectados a medida que la red va creciendo ahí. Después podemos ver algunas propiedades básicas que presentan las redes. Bueno, hay un montón de propiedades, entre ellas tenemos lo que se denominan grado promedio, los caminos en la red, caminos cortos, interesan por ejemplo lo que es el diámetro, coeficiente de clustering, la detección de comunidades dentro de una red, por ejemplo hay distintas medidas también de centralidad que son grados de importancia. En particular, por ejemplo acá tenemos un nodo, acá representado por la bolilla con el número 4. Este nodo presenta 4 links, entonces por definición el grado es el número de links que presenta un nodo. Entonces como tiene 4, el grado de este nodo es 4. Por otro lado tenemos ahí los caminos, por ejemplo entre el 1 y el 7 hay distintas formas de llegar, de unirlos. Uno puede pasar por el nodo 2, luego por el 5 y luego llegar al 7, o uno puede pasar por de ir del 2, del 2 al 4, del 4 al 7. En particular el camino corto está dado por la distancia más corta que hay entre nodos. En este caso, bueno, es 4, ya sea por donde se llegue, pero pueden haber casos más complicados. Por ejemplo, les comento el diámetro, se hace referencia a la distancia más grande que separa los nodos en la red, o el coeficiente de clustering da un grado de qué tan conexionados, qué tan se encuentran un nodo en la red, entre otras. Bueno, acá tengo una tabla ilustrativa con algunos ejemplos de redes. Por ejemplo, se puede observar Internet, con los nodos representan acá los routers, los links, conexiones a Internet. Acá también indica el tipo de grafo o de red, que puede ser direccionada, es decir, que la interacción digamos, es como que va de un lado hacia un lado, perdón. Sin direccionar significa que la interacción es como que va y viene, digamos, desde ambos. Y bueno, la cuestión es que N es el número de nodos, L el número de aristas o de conexiones, y ahí el K es como indica el grado, o sea, la cantidad de links en promedio que presenta cada nodo. Entonces ahí uno puede ver distintas redes, como dije, Internet, se puede armar como una red de citaciones de artículos científicos, por ejemplo, en donde tenemos los nodos son artículos, los links son citaciones, y así sucesivamente. Esta en particular lo dejo como ilustración como ejemplo, digo, de redes de proteínas. Estas por ejemplo, las usé para una investigación en donde yo comparé 9 interactomas de diferentes especies, como por ejemplo no sé, la rata de calle o la levadura híbrida o la bacteria, entre otros. También hay he calculado algunas propiedades, como les he comentado, nodos, links, grado promedio, diámetro, camino corto promedio, entre otras. Bueno, con respecto a redes, hay un montón, es un área nueva dentro de todo, con mucha actividad de investigación. Y bueno, hay un libro, por ejemplo, de referencia que les dejo por si alguien quiere saber más al respecto. Se llama Network Science, de Albert Laszlo Barabasi, que es un referente en el área. Es un libro que se puede acceder online, también se puede descargar, hay datasets para utilizar y demás. Así que la verdad que está muy bueno, así que se los recomiendo. Ahí les dejo algunos, temario que habla sobre lo que es la teoría de grafos, algunas redes en particular que provienen de modelos como la red aleatoria, red Small World, entre otras, que todo eso siguen modelos matemáticos y que tienen propiedades interesantes. Y bueno, eso. Lo que sí está en inglés y en otros idiomas y no está en español, pero bueno, ahí no sale, está bueno igual. ¿Qué se puede hacer con las redes? A grandes rasgos uno puede hacer análisis estadísticos, calcular métricas de interés.
digamos, detectar comunidades dentro de una red, ¿sí? Porque bueno, no todos los nodos se encuentran conectados de igual forma, o sea, con una misma densidad. Entonces esa diferencia en las conexiones hace que se puedan diferenciar como subgrafos, por así decirlo, o zonas como a lo mejor sí, con una densidad de conexiones diferentes al resto. Entonces eso lo hace una comunidad. Y bueno, y hay un montón de algoritmos para determinar, delimitar esas comunidades y estudiar también las propiedades que tienen esas agrupaciones. También está el tema de aprendizaje de representaciones, porque bueno, acá las redes las puede uno representar como una matriz de, por ejemplo, n por n, donde n es el número de nodos. Entonces eso, digamos, son unas dimensiones muy grandes. Entonces, por lo general, si uno quiere trabajar con algoritmos o aplicarle redes neuronales o machine learning, interesa a veces condensar la información capturada en la red en dimensiones más bajas. Entonces lo que se hace es mapear esa red a vectores de baja dimensión y de esta forma poder trabajar y estudiar esa información que se ha condensado en esos vectores o espacios de baja dimensión. Y además, bueno, eso a grandes rasgos. Después está la predicción, por ejemplo, de interacciones, ya sea faltantes, ¿sí? Porque se han perdido de alguna forma, o predecir alguna interacción futura. Por ejemplo, eso lo vemos, por ejemplo, lo que es Facebook, donde no sé, yo tengo mi red de amigos y me hace sugerencias, me recomienda alguna conexión nueva. Entonces eso, por ejemplo, ahí vendría a ser como una especie de conexión, de predicción de una interacción futura, de una amistad, por ejemplo. O por ejemplo está el tema de clasificación de los nodos en la red, entre otras. Esto, bueno, cada tema que he mencionado son capítulos aparte y bueno, requiere profundizar, pero bueno, al menos les comento qué hay al respecto. Bueno, con respecto a paquetes de Python para trabajar con redes, hay varios. Acá menciono 4, quizás los más importantes y que he visto que tienen actualizaciones hasta el momento. Hay otros que los descarté porque se habían quedado como bastante atrás y tampoco son demasiado importantes. En este caso yo les voy a comentar sobre NetworkX, pero otros relevantes puede ser GraphTool, NetworkIt o iGraph, por ejemplo. Cada uno tiene, vieron, sus pros y sus contras. Algunos funcionan bien para ciertos contextos, otros no. Pero bueno, eso siempre ocurre con las diversas librerías de cualquier lenguaje de programación a la hora de resolver un problema. Siempre hay más de una solución posible. Bueno, en particular acá NetworkX, bueno, acá tenemos que la última versión que se tiene es reciente, en junio. La verdad que es un paquete bien documentado, está hecho en Python puro, se puede integrar con otros paquetes de Python como por ejemplo Matplotlib para fortalecer la parte de visualización, bueno, u otras librerías. Bueno, es robusto, es muy fácil de usar y también de aprender. Y la cuestión es que quizás negativa es que para redes masivas, redes muy grandes, se vuelve un poco lento, dado que bueno, es Python puro. Entonces ahí conviene usar otras aproximaciones, como he mencionado ahí. Un ejemplo es iGraph, que está bueno, escrito en C, C++. Bueno, acá tenemos, bueno, esto tiene la página web que la coloqué, donde pueden acceder a tutoriales, slides, ejemplos y demás. La documentación también está acá en GitHub. Bueno, ahí también hay otra información relevante. Bueno, para la instalación, un ejemplo ahí con pip, está el NetworkX. También se pueden instalar otros módulos, pero bueno, esta es la instalación quizás más estándar. Ya si uno quiere profundizar y agregar otras dependencias también de esto, sí, se lo puede integrar con otros tipos de paquetes.
bueno, ahí aparece más información sobre cómo hacerlo y qué contiene cada una de esas nuevas integraciones. Pero bueno, es suficiente con esta que he colocado si quieren explorar y dar sus primeros pasos. Bueno, y a la hora de empezar a trabajar, uno necesita tener un grafo y empezar a aplicarle a algún algoritmo o a alguna métrica. Bueno, para ello interesa saber, dada un problema, qué tipo de grafo uno necesita. NetworkX trabaja con grafos sin direccionar, grafos direccionados, también con grafos que son lo que se denominan multigraph, que son grafos que presentan, dados dos nodos, más de una arista hacia un mismo nodo. Entonces, esto es para representar situaciones más complejas, con digamos, diversos tipos de interacciones que signifiquen distintas cosas, pero quizás los tipos básicos son el graph y el digraph, o sea, direccionado, no, sin direccionar y direccionado, que es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, este es un ejemplo sencillo de uso de cómo crear un grafo. Primero bueno, tengo que importar obviamente la librería y haciendo nx.graph, ahí voy a crear un objeto grafo vacío. Ahora lo que tengo que hacer es, bueno, cargarlo con nodos o cargarlo con conexiones. Entonces, bueno, acá es un ejemplo en donde le agrego un nodo, uno lo puede asignar con números enteros o puede utilizar strings para mencionar los nodos. En este caso agrego un nodo llamado 1, también puedo añadir nodos a través de una lista, en vez de hacerlo uno por uno, bueno, le paso una lista, esto le agrego el 2 y el 3. O también, bueno, una forma sencilla es utilizar de generar una lista usando el range de Python. Entonces ahí le establezco un rango de valores enteros que van a representar los nodos. Bueno, acá tengo otro ejemplo que lo puedo crear en vez de con nodos, puedo crear el grafo, la estructura de grafo vacío y le agrego las conexiones. ¿Sí? Entonces, en el primer caso le agrego el add each, le agrego una arista, le digo, bueno, una arista que me una el nodo 1 y el 2, y por otro lado le puedo agregar inclusive una arista que presente peso. O sea, además de que conecte dos nodos, bueno, las aristas, tanto nodos como aristas, pueden presentar atributos. Le puedo asignar valores numéricos, le puedo asignar strings, bueno, alguna característica que haga, que esté vinculado al contexto del problema que uno está resolviendo, ¿sí? En este caso, esta arista presenta un peso de 0,9. Si no se especifica, significa que tiene peso 1. Después tenemos aquí, bueno, puedo agregar, bueno, en vez de agregar una arista en cada llamado, bueno, puedo agregar una lista de aristas. Bueno, y acá está la versión de, por ejemplo, hay valores numéricos enteros, y acá abajo con valores, bueno, que son letras, y además le asigno un peso a la lista. Bueno, también se pueden crear grafos con generadores que vienen ya establecidos en la librería NetworkX. Por ejemplo, puedo crear un grafo completo. Por ejemplo, ahí dice completo 100. Eso significa que va a crear un grafo con 100 nodos y que van a estar todos conectados con todos, ¿sí? Después está la opción, por ejemplo, de un grafo cúbico. Este en particular tiene 8 nodos, 12 aristas, o el octaedral graph con 6 nodos, 12 aristas. Bueno, hay un montón de opciones que brinda la librería, que bueno, eso requiere, bueno, sentarse, ver qué hay y qué me interesa para, bueno, resolver lo que quiero resolver o qué grafo quiero explorar. También está la opción de ciertos grafos que provienen de modelos. Por ejemplo, acá tenemos el random graph, que me crea 100 nodos, por ejemplo, y le digo con qué probabilidad quiero que se establezca la conexión. En este caso, una probabilidad de 0.05, o sea, el 5%. Digo, bueno, genero los 100 nodos y ahora
le digo, bueno, unime con una probabilidad del 5%. Entonces hace eso con todo y bueno, va a generar un grafo aleatorio con esas características. Bueno, hay un montón de generadores, también requiere verlos. También uno puede aplicar operaciones a los grafos, como por ejemplo la unión de dos grafos disjuntos o calcular lo que es la intersección entre grafos, calcular el complemento de un grafo, pasar de un grafo direccionado a sin direccionar o viceversa, el producto cartesiano, bueno, hay un montón. Acá, por ejemplo, sí, bueno, en este ejemplo tengo uno en donde calculo el complemento. La primera parte, el grafo G, está formado por 3 nodos y las conexiones son de A y B y de B a C. El complemento va a estar formado por esos mismos nodos y va a generar, ese grafo va a tener aristas en donde el otro grafo no tenía aristas, ¿sí? Entonces ahí se puede ver que es el complemento. Bueno, esta es la unión, combina dos grafos, se lo dejo para que lo analicen después. Luego está el tema de algoritmos, ahora me voy a parar en donde tengo un grafo y le voy a aplicar el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre dos nodos, ¿sí? También hay un montón de algoritmos que hacen esta misma tarea, van a diferir en la complejidad con la que lo realizan. Y bueno, nada, ahí les dejo también el esquema. En este caso las aristas presentan peso, entonces va a buscar el camino más corto que además sea menos pesado, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí da la solución, después la verifican. Este es un algoritmo para encontrar ciclos dentro de un grafo. Un ciclo es, bueno, son caminos que tienen como origen y destino el mismo nodo. Entonces, bueno, va a encontrar todos los ciclos que existan en el grafo con la función Simple Cycles. Bueno, y acá creo que esto es lo último de visualización. También hay un montón de funciones para visualización de grafos, donde uno puede cambiar el color de los nodos, de las distribuciones, digamos, en una visualización, cómo colocarlos y demás. Si presentan o no etiqueta, ahí se puede ver quizás. Pero básicamente es generando un grafo y luego aplicando la función draw, por ejemplo, draw shell o draw solo. Draw shell es un tipo de distribución en la visualización. Van a poder generar estas figuras y como verán, esta se complementa con Matplotlib, otra librería de Python, entonces para de esta forma poder ver las visualizaciones. Bueno, ¿qué se ha podido ver hoy? Bueno, algunos conceptos básicos y generales sobre redes complejas y un manejo elemental del paquete NetWareX. Así que bueno, tienen como tarea para los que si quieren, a los que les ha interesado, bueno, explorar esta librería y quizás replicar algunos de estos ejemplos sencillos y ver de aprender quizás un poco más sobre esta área y estas librerías. Bueno, eso es todo. Bueno, abrimos una rondita de preguntas. ¿Hay preguntas por acá? ¿Los nodos de los grafos pueden tener diferentes jerarquías dentro de un mismo grafo? Sí, o sea, puedes atribuir jerarquía, por ejemplo, a través de introduciendo algún atributo que, bueno, diga de alguna forma, a través de una convención que uno haya establecido previamente, no sé, por ejemplo, algún valor numérico o algo así, que indique bueno, un rango de jerarquía y de esa forma distinguir digamos, nodos de jerarquía superior o inferior, por ejemplo. Y la otra pregunta sería, ¿cómo puedo modificar un grafo para aplicar, en vez de números enteros, números reales?
No, o sea, por lo general son números enteros, porque bueno, los numerás al ser como elementos discretos, los tenés que enumerar, uno los numera del 1 a n, donde n es la cantidad de nodos que tengas en el grafo, o uno le coloca un string, pero no, digamos, valores, a ver, como... Una cantidad finita. Sí, exacto, Claro, una cantidad... Eso se refiere. Sí. Sí podés asignar después atributos que, no sé, por ejemplo, que tengan algún valor real en el nodo, pero bueno, eso uno lo hace a través de atributos.